esta mañana yo quisiera platicar con ustedes de algo sencillo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón. Yo percibía que muchos aquí y en la iglesia del Señor en general están siendo probados en su fe, en su corazón, están siendo jamaqueados y Dios lo está permitiendo para ver en dónde está cimentada nuestra fe. Nosotros hablamos de fe y hay un lenguaje de fe que se conoce, ¿verdad?, en el mundo cristiano. Pero la fe tiene que ser dirigida a alguien. Porque hay quienes tienen fe en una pastilla, hay quienes tienen fe en un doctor, tienen fe en que los tiempos van a cambiar, tienen fe en que van a tener un ascenso en el trabajo, en X circunstancia. Pero la fe que verdaderamente funciona es la fe que está dirigida al Señor, la que hace que nuestros ojos se dirijan al Señor. Yo quiero que vaya conmigo a un pasaje en el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer el capítulo 14. Vamos a leer, después de que Jesús alimenta a todos los que llegaron a escucharle. ¿Se acuerda que Él alimentó a miles? En este caso en particular, Él había multiplicado los peces y los panes, tenían solo 5 panes, 2 peces. Él levantó los ojos, los bendijo, dio panes a la multitud. Más bien a los discípulos y los discípulos a la multitud. Todos comieron, todos se saciaron, recogieron lo que sobró. Y dice en esto en particular, en capítulo 14 de San Mateo, dice que comieron como 5,000 hombres, a eso añádale sus mujeres y sus niños, probablemente eran unas 15,000 personas las que comieron. Y entonces vamos a empezar a leer en el verso 22 del capítulo 14 de San Mateo. ¿Lo tenemos? Si hay alguien que no tiene Biblia, puede levantar su mano para que otro hermano con Biblia vaya y la comparta con él. Bueno, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Me llama la atención eso, tal vez voy a ir parando, pero mire que él les dijo a los discípulos, métanse a la barca, váyanse, allá me esperan, yo tengo que despedir a la multitud. Óigame, Jesús, el Hijo de Dios, se tomaba el trabajo de despedir personalmente a unos 15,000 que habían llegado a escucharle. Vimos ahí que eran 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños. Hermanos, él no salía por la puerta de atrás. Él no salía rodeado de ujieres para que no lo tocaran. Él despedía a la multitud personalmente. Y luego los iba a alcanzar. Verso 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó, él oró solo ahí al monte a orar con el Padre. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. O sea, los discípulos ya se habían ido en la barca al otro lado del mar o del lago. Y él estaba orando, estaba solo. Llegó la medianoche. Verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Esta era la barca de él. Yo entiendo que esta era la de él, que estaba en medio del mar, porque el viento era contrario. O sea, el viento estaba en contra de donde tenía que ir la barca, y entonces las olas lo azotaban y se habían llevado la barca hacia la mitad del mar. Verso 25. A la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
caminando sobre el mar. Hermanos, hay leyes físicas. La ley de la gravedad es una ley física. ¿Qué es la ley de la gravedad? José nos puede decir, ¿verdad? Cualquiera de los alumnos aquí de Sonche, usted tira un objeto y tiene que irse hacia abajo, hacia el centro de la tierra. Ok, ahora, de lo que yo sé, la superficie del agua no tiene la suficiente resistencia para sostener a una persona de pie. Tiene que hundirse por cuestiones de densidad y de la fuerza de la gravedad. No puede sostenerse a no ser que intervenga una fuerza sobrenatural o haya una intervención divina que le permita caminar sobre un líquido. O sea, obviamente aquí había una intervención divina, ¿sí o no? Bueno, ¿alguno de ustedes ha probado a caminar sobre el mar? Bueno, en el mar muerto, donde hay una gran cantidad de sal y la densidad es mayor, uno puede flotar y hasta cierto punto sostenerse sentado sin hundirse, ¿verdad? Pero ya caminar habría que agregarle mucha más sal, que fuera mucho más denso, a llegar a un punto casi de sólido para que uno pudiese mantenerse en pie. Pero hasta ahorita, pues aquí creo que ninguno ha caminado sobre el mar, y si acaso alguno ha caminado, vamos a hacerle un reportaje. Bueno, verso 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. ¿Por qué se turbaron? Porque no era algo normal, no era natural. Obviamente se sorprendieron, se asustaron, eso no era algo esperado. Diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. O sea, que tenían miedo y por eso dieron voces. No es que las voces que dieron eran de miedo, ¿verdad? Sino que porque tuvieron miedo dieron voces, ¿cierto? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, fíjese las palabras de Jesús, tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquí hay tres conceptos importantísimos. Número uno, tened ánimo. Quiere decir que los discípulos estaban desanimados, entiendo yo. O habían perdido el ánimo. O estaban confundidos, no entendían. Lo primero que el Señor les dice es tened ánimo. O sea, levanten su ánimo. Cobren ánimo. Tomen fuerza. Eso es lo primero. Cuando Jesús nos encuentra a nosotros muertos de miedo, gritando de miedo como estaban los discípulos, lo primero que Él nos manda es a tener ánimo. O cuando estamos muy cansados, ya tan cansados que ya no queremos ni hacer la obra de Dios porque estamos cansados. Lo primero que Jesús nos dice es tener ánimo, cobrad ánimo. Usted recuerda en el libro de Nehemías que nos habla de la restauración de los muros. Dice que la obra avanzaba y llevaron el muro hasta la mitad porque el pueblo tenía ánimo para trabajar. Ánimo es una característica del alma del hombre. Ánimo y alma tienen que ver, es la misma raíz. Y si Jesús les dice tened ánimo, quiere decir que nosotros podemos animarnos, ¿verdad? Nosotros mismos. Yo quiero que usted esta mañana aprenda de esto. Si usted está cansado, usted está agobiado, usted tiene temor, miedo, si hay un fantasma que le persigue y por eso está dando gritos, ¿verdad? Esta mañana la palabra para usted es tener ánimo. Cobre ánimo, no se desanime, anímese, tome ánimo. La segunda cosa que Jesús les dice, esto es muy sencillo, pero es práctico, le va a ayudar. Sobre todo esta semana le va a ayudar. La segunda cosa, Jesús le dice, yo soy. Él es el que es. Cuando Moisés le pregunta a la zarza ardiendo que se le aparece, ¿verdad? Y cuando viene el Señor y se revela a Moisés, no le da toda una gran genealogía ni un montón de características. Y Moisés le dice, ¿y quién voy a decir yo que era? ¿Que quién me llamó? ¿Que quién me mandó? Diles, el yo soy. Él es el que es. Él se define a sí mismo, yo soy el que soy. Él es el gran yo soy. Y esto quiere decir que Él es el Dios todopoderoso, que Él es el eterno, que Él es el que siempre ha sido y será,
que Él es el que es, Él no tiene principio ni fin, Él se está identificando. Yo soy. Cuando oímos yo soy, sabemos que se está hablando de Dios. Entonces Él se identifica. Y luego, entonces, cobrad ánimo o tened ánimo. En lo primero, yo soy. Y lo segundo, no temáis. El temor es el sentimiento o la emoción opuesta al amor, al valor, a la fe. El temor nos saca a nosotros del ámbito de la fe. El ámbito de la fe es el mismo ámbito del amor. La palabra nos habla de la fe que opera por el amor. El amor de Dios que ha llenado nuestros corazones nos hace caminar en fe. Si el amor de Dios no nos hubiese llenado, no pudiéramos andar en fe. La fe es un fruto del amor. Porque Él nos amó primero es que nosotros podemos amarle. Solo podemos amarle en fe, porque usted no puede amar a alguien que no ve ni conoce si no es por fe. Porque fe es algo que usted experimenta sin haber visto, simplemente por haber creído. Ahora, la palabra nos dice que la fe viene por oír, y en algunas versiones un poco más claras, en la nueva versión internacional o en la versión popular, dice que la fe viene o nace, dice en algunas versiones, por haber oído el mensaje. Y luego dice el mensaje de Jesucristo. O sea que no es cualquier mensaje el que produce fe, sino el mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo siempre fue un mensaje de fe, siempre fue un mensaje de vida, siempre fue un mensaje de esperanza. Entonces, muchas veces nosotros nos estamos predicando a nosotros mismos, estamos predicando un mensaje de un recorte que encontramos en el periódico o de algo que nos enviaron por internet. Ahora está muy de moda que le mandan anécdotas y cuestiones por internet de cosas que parecen buenas, que son interesantes, que hablan de Dios, pero que no vienen de Dios. Hablan relacionados con Dios, pero su contexto no es la palabra de Dios, no es Dios mismo. Y a veces perdemos mucho tiempo, no sé por qué digo esto, pero perdemos mucho tiempo en estar recibiendo estos mensajitos y dándole forward para mandárselo a otro y otro. Y son mensajes que en realidad no activan la fe. Porque la fe viene por oír, pero el mensaje de Jesucristo, lo que Él dejó en la Biblia, lo que Él habló, ese es el mensaje y esa es la palabra que activa la medida de fe que está en nosotros. Si usted quiere vivir en fe, quiere caminar en fe, quiere actuar en fe, lo que usted necesita es oír las palabras de Cristo, el mensaje de Jesucristo. Cuando Jesús murió y ascendió, resucitó, ¿verdad? Y se apareció a los discípulos. Dice que estuvo por varios días hablándoles de qué, hermanos, del reino. Ese es el mensaje actual de Cristo, el reino. Si usted medita un poco, cuando los discípulos le dijeron al Señor o le preguntaron cómo deberían de orar, Él les dejó un modelo de oración. Y Él les dijo, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Pero eso fue antes de que Él muriera y resucitara. Cuando Él ya resucitó, la manera de orar tiene que ser diferente. Porque si el reino de Dios se había acercado, lo dijo Juan el Bautista, el reino de Dios se ha acercado y está entre vosotros. Se refería a Cristo en medio de los hombres. Y Cristo es el reino. Y cuando Él resucita se dedica solamente a hablar sobre el reino. Mucha atención y mucho ojo. La predicación de Jesús antes de resucitar fue una y la enseñanza después de resucitar fue otra. Está hablando del reino exclusivamente. Y si Él subió, está a la derecha del Padre y envió a su Espíritu Santo, el reino ahora no solo está entre nosotros, el reino está dentro de nosotros. Entonces el mensaje es diferente. Ya no le va a decir venga tu reino, porque el reino ya está dentro de usted. Pierde actualidad. Necesitamos revelación para saber qué cosas de las que Jesús enseñó en su ministerio terrenal son actuales y cuáles son ahora diferentes por causa de que la circunstancia cambió. Hubo un cambio de mando.
Hubo un cambio de gobierno. Porque el gobierno que estuvo en Jesús en la tierra durante 33 años, ahora se estableció en el corazón de la iglesia por causa del Espíritu Santo, que es el mismo reino establecido en el corazón de la iglesia de los hijos de Dios. Parece que me fui por otro lado, pero como que ese es el que quiere el Señor. Yo les iba a hablar de caminar en el mar. Las cosas cambian, el reino está ahora en su corazón. El reino está en su corazón, amado mío. Ya no estamos como antes, ya no somos huérfanos. Tenemos un Padre en los cielos, tenemos un hermano mayor que conquistó para nosotros el reino. Por eso era tan importante ese mensaje que antes no lo podía explicar. Jesús lo profetizó, Jesús les habló que vendría, pero por eso su enseñanza se centró en todos esos días en el reino, porque las circunstancias cambiaron una vez que Él resucitó. El enemigo fue vencido, el enemigo fue exhibido públicamente en la cruz del Calvario. Y ahora la autoridad la tenía la iglesia, los hijos de Dios. El reino está aquí en el corazón. Ahora quiero hablarle un poquito de la fe, la duda, la incredulidad. Voy a seguir leyendo, después vamos a volver a esto. Verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú. Todavía Pedro lo está probando, está poniendo vellones. El Señor le está diciendo: yo soy, se está identificando, no temáis. Y todavía Pedro tiene duda de que pueda ser. Y le está poniendo un vellón, una condición. Mira, Señor, si es verdad eres tú el que me está hablando, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, Pedro de alguna manera sabía la autoridad que Jesús tenía, que tenía autoridad aún para hacerlo caminar a él sobre las aguas, pero le está poniendo un vellón, una condición. Bueno, si es verdad que eres tú. Verso 29, y él dijo, o sea, Jesús dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro pudiese caminar sobre las aguas? Pedro caminó a la orden de una palabra de autoridad dada por el Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios, cuando el Señor mismo te da una palabra, tú tienes suficiente para caminar sobre las aguas. Una palabra que sale de la boca de Dios es suficiente para que tú venzas la tempestad, para que venzas las fuerzas naturales, para que venzas la fuerza de la gravedad y todas las leyes físicas, si eres capaz de caminar sobre esa palabra que el Señor te dio. Lo único que Jesús dijo fue una palabra de 3 letras: ven. Pero eso era suficiente autoridad para desafiar la ley de la gravedad. Y Pedro, al oír la palabra que dijo ven, caminó sobre las aguas, pero caminó sobre la palabra, sobre la orden que fue dada por la palabra. Amado mío, si el Señor te ha dado una palabra en directo, si el Señor te ha dicho algo en todo este tiempo que tú has estado caminando con Él, una sola palabra que Él te haya dicho es suficiente para que camines por encima de toda circunstancia. Si el Señor te dijo un día yo te sostendré, si Él te dijo yo te sustentaré, si Él te dijo sírveme que yo soy tu provisión, esa palabra es suficiente para que desafíes todas las fuerzas naturales, porque Él está por encima de toda circunstancia natural. La palabra, el mensaje de Cristo, la palabra de Cristo activa la fe para poder caminar en ello. Es el mensaje de Cristo lo que activa la fe, dije. No es la palabra de los hombres, es el mensaje de Cristo. Y Cristo dijo ven. Y Pedro se atrevió a caminar sobre las aguas. Pero verso 30. Pero al ver el fuerte viento. Si usted tiene un marcador, subraye ver. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Qué tremendo. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Cómo es posible
que estos discípulos que habían andado con él 3 años, hasta que lo vieron hacer el milagro, dijeron: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Todavía no habían aprendido a discernir su voz. Todavía no habían entendido que el que dijo ven era el Hijo de Dios. Tuvieron que ver para creer. No conocían su carácter y su naturaleza. Ya les había dicho: cobrad ánimo, soy yo, no temáis. Todavía no sabían. Le dice: ven a Pedro. Pero hasta que ven el hecho, entonces dice: ah, sí, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero Dios está buscando una fe en la tierra que sea superior a eso. Porque así como estos dijeron es el Hijo de Dios porque vieron a Pedro caminar sobre las aguas, también lo que Pedro vio le hizo desistir de caminar en pos de la palabra del Señor. Nosotros recibimos una palabra desde que nacimos de nuevo, desde que fue activada nuestra fe, desde que el Señor nos llamó a salvación. Nosotros vinimos a Él por una palabra. En los cielos se decretó una palabra de salvación para nosotros en un día tal, en un tiempo tal, y ese era nuestro día, y esa palabra hizo que se activara la fe en nosotros y pudimos creer el evangelio que recibimos. Y esa palabra nos hizo comenzar a caminar en una medida de fe. Pero llega un momento que nos olvidamos de tener los ojos puestos en Jesús. Dejamos de ver a aquel que dijo ven. Dejamos de ver a aquel que decretó salvación para nosotros. Y comenzamos a ver las circunstancias. Comenzamos a ver tal vez nuestro propio temperamento que no ha cambiado mucho. Comenzamos a ver que hay hermanos que no viven como cristianos. Comenzamos a ver que los líderes tienen defectos. Comenzamos a ver que aunque estamos yendo a la iglesia, nuestro sueldo todavía no nos alcanza. Comenzamos a ver que no hemos podido salir de las deudas. Comenzamos a ver que el hijo que estaba enfermo todavía sigue enfermo. Y comenzamos a ver todo lo natural. Y cuando usted mira lo natural, deja de caminar en lo sobrenatural. Y eso le pasó a Pedro. Fueron más fuertes sus ojos naturales, fue más fuerte la impresión natural que entró a su retina que el poder de Dios a través de la palabra que dijo ven. Lo espiritual y lo natural se contraponen cuando Dios quiere hacer un milagro y desafiar las leyes naturales. Si usted todo lo quiere manejar naturalmente, usted nunca va a poder caminar en el plano de lo sobrenatural. Si el Señor le dijo yo haré un milagro en tus finanzas, si el Señor le dijo yo lo haré de manera sobrenatural, usted tiene que caminar en esa palabra y creer lo que Dios le dijo. Si el Señor le dijo yo te restauraré, si el Señor le dijo yo te restituiré, si el Señor le dijo yo terminaré la obra que he comenzado en ti, si el Señor le dijo yo cambiaré a tu marido, si el Señor le dijo yo sanaré a tu hijo, si el Señor le dijo yo te sostendré, esa es la palabra que usted tiene que seguir y sobre ella tiene que caminar. Pero si usted comienza a ver la circunstancia natural, se va a hundir. Mucha gente está hundida, no porque no sepa cómo hacer las cosas, es porque no ha creído en el único que puede hacer las cosas de manera sobrenatural. Hermanos míos, yo quiero decirles, hay situaciones y circunstancias que naturalmente no tienen salida. Voy a ponerle las finanzas, que es lo que muchos están confrontando. Hermano, si usted gana 10,000 lempiras, pero para poder sostener a su familia necesita 15,000, ¿habrá alguna manera natural que 10,000 le ajusten para 15,000? ¿Tiene solución? Naturalmente no. Ahora, sobrenaturalmente lo podrá hacer Dios. ¿A quién le va a creer? Si Dios le dijo que Él lo va a sacar de allí. Se necesita ver al Señor y ver su palabra. Si es que Él le ha hablado en esa línea, necesita verlo a Él. Alguien me decía el otro día, me contaba, me dijo que venía yo en el autobús de Choluteca para Tegucigalpa. Es un pastor él,
Dios permitió que él viniera en ese autobús. Vine escuchando testimonios de fe durante 3 horas que duró el viaje. Y él me dice que un día lo llamaron de la residencial más bonita de ahí de Choluteca, el Gualiqueme, muy bonitas casas. Y le dijo la secretaria que administra, le dice: yo he recibido de Dios que usted y su familia deben de vivir en esa residencial. Y el pastor le dijo: yo no tengo manera. Lo que a mí me dan, le dice, lo que yo recibo de la iglesia, solo son tanto, 6,000 empiras creo que me dijo. Y las cuotas de ahí son, solo la cuota era 4,000, no sé cuánto. Y yo no podría hacerlo, le dice. Y le dijo la muchacha, la secretaria: pero es que yo en oración recibí de Dios que usted debe de vivir allí. Créalo, le dice, el Señor le está dando la oportunidad. Y entonces él le dijo: déjeme consultarlo con mi familia. Él reunió a su esposa, a sus hijos. Ellos vivían en un lugar alquilado y le dice: me llamaron del residencial El Gualiqueme, la secretaria o la administradora es cristiana. Ella dice que ha recibido de Dios que nosotros debemos tomar una casa allí, que el Señor nos va a dar la oportunidad. ¿Qué dicen ustedes? Entonces oraron y finalmente él le dijo: está bien, vamos a tomar el reto. Y ellos iban pagando normalmente, pero en determinado momento vino una división a la iglesia. Se le fueron todos los hermanos que diezmaban. Y entonces le quedaron los que no diezmaban, los que nadie quiere en las iglesias. Vino otro movimiento, otro pastor y le llevó justamente los que diezmaban. Parecía que había tenido la lista de la tesorería. Y entonces el pastor se puso muy quebrantado. Ellos son gente que hacen mucha labor social, tienen comedor para niños y durante el Mish construyeron casas a mucha gente que quedó sin viviendas. Y entonces él reunió a su familia, ya se habían atrasado 3 meses en las cuotas, iban para el 4º atrasado. Reunió a su familia y les dijo: hijos, no podemos seguir pagando esta casa, vamos a tener que salirnos y volver a un lugar mucho más sencillo, está fuera de nuestro presupuesto, llevamos 3 meses ya atrasados, vamos ya al 4º mes y sería vergonzoso que nos saquen. Sus hijos le dijeron: papá, ¿qué importa si vivimos en cualquier barrio? Con tal que estemos unidos, no importa dónde estemos. Entonces el pastor se fue a Residencial Gualiqueme a decirles pues que iban a abandonar la casa y que la remataran. Entonces cuando fueron a ver, vamos a ver cuánto es lo que debe. Le dice: pastor, pero usted no debe nada. Le dice: ¿cómo no? Yo no pago desde tanto. Mire, pastor, no debe nada. ¿Pero quién pagó? No sabemos. La computadora refleja que usted está al día. ¿Puede Dios hacerlo? Sí puede. Sí puede. Yo recuerdo un testimonio de una sierva de Dios. Ella estaba en Sudamérica y Dios le dijo que mirara su cuenta de dólares y que todo lo que tenía en la cuenta lo diera como ofrenda en la actividad que se estaba realizando, creo que era Bolivia, si no me equivoco. Y vino esta mujer y fue a sacar a la máquina ATM todo lo que tenía su cuenta de ahorros y lo entregó como una ofrenda. Y luego le dice la compañera de viaje: ¿y mañana con qué vamos a pagar los impuestos de salida? Y nos falta escala en Miami, qué sé yo. Dice: no te preocupes, ahorita mismo vamos a ordenar una actividad angélica sobre esa cuenta. Hermanos amados, dicen que cuando ella iba a salir del aeropuerto, fue a su máquina y tenía el doble en dólares de lo que al día siguiente ella había ofrendado. Esto no se lo estoy diciendo porque vamos a pedir una ofrenda, no. Le estoy diciendo esto para que sea activada su fe. Si Pedro hubiera seguido viendo al Señor, al que le dijo ven, al que le dijo camina sobre las aguas, al que le dijo es posible desafiar la ley de la gravedad, y no hubiera quitado sus ojos del Señor, hubiera seguido caminando hasta la otra orilla sin necesidad de barca. El problema de él fue quitar los ojos de Jesús para ponerlos en el viento que era contrario, en la fuerte tempestad. Amado mío, no pongas más la mirada en la tempestad, no pongas más la mirada en el viento que te es contrario, no pongas más la mirada en el problema, ni en la circunstancia, ni en la situación. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.
En Él tienes que poner los ojos. Si tú oras por tu hijo que estaba con fiebre y tú crees que el Señor lo sanó, pero inmediatamente le pones el termómetro y lo miras, 39. Si miras lo que marca el termómetro y no miras a Jesús, abortas el milagro. Las cosas espirituales son sobrenaturales. Están por encima de los esquemas de esta tierra. Y nosotros somos seres bidimensionales que aunque los pies los tenemos en la tierra, nuestro espíritu tiene que estar en los cielos. Nosotros tenemos que estar recibiendo continua revelación de cómo se manejan las cosas en el trono de Dios. Porque recuerde que el reino ya vive en nosotros. Recuerde que usted ya no tiene que estar pidiendo que venga el reino, venga tu reino, venga. Tu reino ya vino, su reino ya vino. El reino de los cielos es Cristo. Cristo es el reino y Él vino para establecerse en tu corazón. Y ya no estás pidiendo que venga porque está dentro de ti. Lo que tienes es que activar todo el tesoro, todo el poder, toda la autoridad, todo lo que tienes dentro de ti para vivir como alguien, hijo de Dios, que vive en lo sobrenatural. Miren, hermanos amados, cuando yo recibí la inquietud o experimenté la inquietud de empezar a arreglar Vida Center para poder hospedar a los hermanos que venían, no tenía dinero en la cuenta, porque hay una cuenta del ministerio aparte de la cuenta de la iglesia. Y lo que entra al ministerio son los diezmos de sus diezmos. Así es que póngase a pensar que si menos de la mitad diezman, ¿cuánto llega a la iglesia? Y de eso saque el diezmo, eso es lo que me llega al ministerio. No tenía dinero, pero sabía que había que hacerlo. Y yo le decía al hermano Elías, es que yo sé que eso hay que acondicionarlo para hospedaje. Lo que me para un poquito es el dinero. Y cuando se lo estaba escribiendo le dije, ahí abajo, la verdad que el dinero nunca me ha detenido. Y yo misma me contesté y al día siguiente dije, vamos a hacer el diseño, veamos qué es lo que se necesita, cuáles son los materiales. Les dije, hagan un presupuesto de los materiales. Gracias a Dios nunca me pasaron a mí la hoja, se la pasaron al hermano Elías. O sea que yo nunca vi cuánto era lo que se necesitaba. Y entonces de pronto, después del día de primicias, yo supe, necesitamos empezar el 1 de enero, 2 de enero. Y empezamos a construir. Y cuando después el hermano Elías me dijo, pero yo no sabía que eso se estaba pagando del ministerio. Le digo, sí, ¿y de dónde más? ¿De ahí se tenía que pagar? Sí, dice, pues no. Y entonces, pues saquemos a ver cuánto es. Hermano, ya llevábamos invertido un montón de cientos de miles que no sé de dónde salió porque no había dinero. Usted no me pregunte. Pero nosotros seguimos firmando cheques y hasta ahorita no nos han devuelto ninguno. Y no debemos, gracias al Señor. Porque en el plano de lo sobrenatural las cosas no se hacen como se hacen aquí abajo en lo natural. Hermano, uno va a la universidad y está bueno que vaya a la universidad. Yo con esto no le estoy diciendo que deje de ir a la universidad. Usted va a ir a la universidad para que aprenda todas las cosas que no debe de hacer si quiere vivir en el reino. Vaya a la universidad. Sí, porque en la universidad, sobre todo los que estudian matemáticas, ciencias exactas, economía y administración, todo es lógica. 2 y 2 son 4, ¿verdad? Pero en el reino de Dios 2 y 2 no son 4. Y si no, mire allí lo que estamos leyendo de Pedro, cuántos peces tenían y cuántos panes tenían, hermanos. ¿Cuántos peces? ¿Cuántos panes? ¿Cuántos comieron? ¿Es posible eso en matemáticas? Lo aplazan, ¿verdad? Con eso lo aplazan en matemáticas. Porque eso es sobrenatural. Es sobrenatural. El reino de Dios está por encima de toda lógica. La lógica es parte de la filosofía griega. Dios no es lógico. Él es todopoderoso. Él es sobrenatural. Él está por encima de todo lo que nuestros ojos ven y lo que esta mente tan limitada puede creer. Pero Dios es tan grande que usted con su mente no lo puede concebir, ni lo puede comprender, ni lo puede entender. Por eso es que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Por eso muchas cosas no se hacen con raciocinio, ni con razonamiento, ni con pensamiento. Se hacen por la fuerza del Espíritu.
las cosas espirituales, amados míos, nadie intenta entenderlas. En el momento que uno quiere empezar a contar las cosas, ya estuvo. Ve David que se puso a censar al pueblo. No le gustó nada al Señor. Porque esto no es con fuerza de caballos ni de carros. Es por la obra poderosa de su Espíritu. Hermanos, si nosotros somos testigos y testimonio en este lugar de que tenemos un Dios poderoso en toda su dimensión, porque todo lo que aquí se ha logrado hacer físicamente hablando, todo lo que aquí está, era imposible sin tener ayuda del extranjero, pero con la mano poderosa de Dios sobre nosotros. Así sí es posible. Él es el Dios que está por encima de toda circunstancia. Dice la Escritura que cuando Dios vuelva, cuando Dios venga, cuando el Señor venga, hay una pregunta que se hace: ¿hallará fe en la tierra? O sea que lo que Él viene a buscar es un espíritu de fe, una dimensión de fe. Y muchas veces nosotros no estamos viviendo en lo sobrenatural porque estamos viendo la circunstancia. En lugar de ver al Dios proveedor, al Dios que todo lo puede, estamos viendo, es que este carro ya no me sirve, es que ya se me queda parado, es que este carro ya necesita un cambio, y estamos dele con la circunstancia, en lugar de estar viendo al que está por encima de la circunstancia. No, por favor, no pierda tiempo en estar viendo la circunstancia, en estar viendo la adversidad. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque cuando usted mira el problema, se echa peso. Y la palabra dice que nos despojemos de todo peso y de toda carga. Por eso el Señor Jesús le dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo les haré descansar. Y cuando Él los envía a una misión, los envía con una alforja solamente y les dice que no lleven peso extra. No para que usted viva igual que todos los del mundo, sino para que usted viva de una manera superior, conforme al Señor. Las leyes espirituales están por encima de toda ley natural y de toda circunstancia física probable, completa, concreta, exacta, porque lo de Él es superior. ¿Ha escuchado usted testimonios de personas que han pasado por fronteras cargados de Biblias y que los que revisan no los han visto? Hay tantos testimonios reales. Hemos hablado con personas que Dios los ha hecho invisibles al momento de pasar por el registro. Y usted dice: pero eso no es posible. No, en el ámbito natural no es posible, pero nosotros vivimos en lo sobrenatural, no en lo natural. Necesitamos creer en un Dios superior. Hermanos amados, el Señor quiere levantar el nivel de fe de esta congregación. Pero por supuesto tiene que levantarlo a nivel personal, individual. Cada uno de nosotros tiene que comenzar a ver al Señor, al que es superior a todo lo natural. Cada uno de nosotros necesita volver a ese momento, ese tiempo de intimidad con Dios, donde seamos impregnados de su presencia, de su capacidad, de su característica, de su carácter sobrenatural. Porque estamos viviendo en un mundo demasiado natural, rodeado de circunstancias adversas. Si usted se levanta, si oye la radio, solo va a escuchar cosas negativas. Si lee el periódico, solo va a ver cosas terribles y negativas. Mira internet, todas las noticias son terribles. Todo lo que nos rodea nos habla de cosas negativas. Entonces no pierde el tiempo en ver lo que no edifica y no produce fe. Lo único que produce fe y que activa la fe es el mensaje de Jesucristo. Así es que invierta tiempo en la palabra de Dios, en escuchar el mensaje de Jesucristo, en oír las cosas que activan la fe, en oír el mensaje que Él dio desde el principio, que es superior a lo que cualquier hombre puede decir. Dios está buscando un pueblo que viva por fe. Lo buscó desde el tiempo de Abraham. Y por cuanto Abraham le creyó a Dios, fue contado por amigo de Dios, a quien él le podía confiar sus secretos. Y Abraham vivió por fe, y Jesús vivió por fe, porque el justo por la fe vivirá. Vivirá eternamente y para siempre por fe. Y la fe es un regalo de Dios. Pero cuando nosotros vemos las circunstancias, estamos rechazando el regalo de la fe y de vivir
o sea, la oportunidad de vivir en un ámbito sobrenatural, lo estamos desechando para vivir como viven todos los hijos del mundo. Y nosotros ya no somos de Egipto, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Tenemos una provisión especial, el reino de Dios en nuestro corazón, para vivir de una manera diferente, para vivir en victoria, para vivir en bendición, para vivir en provisión, para vivir en salud, para vivir en liberación. Si su corazón está puesto en el Señor y usted mira al Señor cada día, usted irá siendo transformado de gloria en gloria a la imagen del Señor o al carácter o la naturaleza del Señor. Y llegará un momento que usted va a mirar hacia atrás y va a ver ciertamente qué obra la que ha hecho el Señor. No es nuestra fuerza. Hermano, a veces estamos peleando con una situación de carácter. Yo recuerdo cuando yo era mucho más joven, un poquito más joven, ¿verdad? Que ahora. En mi casa, mi mamá decía, mi papá decía, qué niña más enojada. Parece que desayuna jugo de alacranes, decía. Así me decían, imagínense. Es que de que se levanta está enojada. Parece que come alacranes. Esa era la manera que me decían. Y cuando yo vine al Señor, mi temperamento no cambió así. Y sigue cambiando. No es que todavía ha llegado a la perfección, pero sí Dios ha hecho una gran obra. Pero amado, yo no podía seguir viendo lo natural. Y a veces se me salían las costuras. Y mi amado esposo se encargaba de recordarme y me decía, igualita a tu mamá. Ahorita le hiciste como tu mamá. Y eso era lo que más me dolía. Porque era lo que yo decía, ay no, yo no quiero llegar a ser como mi mamá con ese temperamento, porque yo sabía que tenía mucha amargura, porque creció sin un padre, nadie la abrazó, nadie le dio amor. Y yo decía, Dios mío, ayúdame, yo no quiero. Pero llegó y yo tenía mis ojos puestos en eso, yo tengo que cambiar, yo tengo que cambiar. Hermanos, era ya una ansiedad, estaba afanada en que yo tenía que cambiar. Y me iba a Valle Bonito y estaba hasta 2 semanas. Iba allá y le dije, hermano Ángel, yo vengo para que Dios haga una obra en mi vida. Yo tengo que cambiar. Mire, yo ya no aguanto el carácter, el temperamento. A veces, aunque yo no quiera, soy intolerante. La gente no hace las cosas bien. Yo me enojo inmediatamente, se me baja, pero soy un polvorín. No soporto que hagan las cosas al revés. Mire, y yo me confesaba cada vez que iba. Ayúdeme, ¿qué hago? Yo ayuno, yo oro, no puedo, le digo. Pero mis ojos estaban puestos en mi problema. Y estaba insistiendo en el problema. Le estoy hablando de un problema. A lo mejor el suyo es la pornografía. A lo mejor es el pedir prestado. A lo mejor es la codicia, querer las cosas de otros. No sé, no importa, pero es lo mismo. Y entonces yo con los ojos puestos en el problema, en la condición, en el temperamento, en que yo decía, ¿será que hay que cambiar de alimentación? ¿Será que hay que tomar algo para que me baje la presión arterial? ¿Cómo se cambiará de en vez de ser sanguíneo colérico, ser flemático? Aunque no me gustaba mucho eso de ser flemático, pero ¿cómo hacer? No quería yo no desagradar al Señor, ni tampoco tener roce con las demás personas. Pero cuando entendí que la obra es del Espíritu, que mi misión es poner mis ojos en Jesús y ver cómo es Jesús y entender el carácter de Jesús y conocer más a Jesús, entonces Él nos va metiendo en su reposo y Él se va encargando de cambiarnos y de transformarnos. Pero mientras usted está insistente viendo el problema, es como Pedro, que está viendo el viento contrario y no ve a Jesús. Y hay gente que está peleando día a día. Hermano, yo solo me acuerdo de un chiste que me contaron, de un niñito que lo metieron en un cuarto con hielo. Y el niño decía, no me tengo que congelar, no me tengo que congelar. Así vivía yo, no me voy a enojar, hoy no me voy a enojar. Y la gente me decía, yo leía libros de Norman Vincent Peale, de todo el mundo, de cómo hacer para no enojarse. Y decía, cuando usted se levante, número 1, tómese un vaso de agua en ayunas. Yo hacía todo eso, tomarme un vaso de agua en ayunas. Cante una canción, cantaba la canción. Sonría ahí en el espejo. No, no es así la cosa. No es con espada ni con ejército, es con la fuerza de su espíritu.
Ponga los ojos en Jesús, ponga los ojos en Jesús, mírelo a Él, el autor y consumador de la fe. Quede viendo al Señor, el único que lo puede cambiar, el único que lo puede transformar. Ámelo a Él con toda la fuerza de su corazón. Él es el Dios sobrenatural, Él puede cambiar lo que ningún ser humano puede cambiar, amado mío. Y yo decía, ay, que me cambien la codificación genética. Y yo les decía a los profetas que me profetizaran sobre los genes, que me los cambiaran todos. Pero cuando el Espíritu de Dios cambia, cuando Él transforma, cuando Él hace la obra, si tú no estás viendo el problema y las circunstancias, ya luego, quiero decirles, después una vez llegué a uno de los lugares o países que siempre llegaba y un día una hermana me dijo, hermana, no se enoja conmigo si le digo algo. No, dígame, ¿qué cambio ha hecho el Señor en usted, hermana? Y yo, gracias, Jesús. Tal vez los que están alrededor no lo notan mucho, pero los que me veían decir, ¿qué cambio ha hecho, hermana? Me dijeron, hasta en la forma de predicar. Y sabe, yo oigo los cassettes de hace 15, 18 años y digo, apaguen eso, por favor. Qué apaleadas las que les pegaba a los hermanos. Los bendigo de todo corazón por la resistencia. Aún eso se nota el fruto, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ¿y el corazón quién lo cambia sino el Señor? Él es el único, hermano. Aunque tome miel, aunque haga todo lo que usted quiera, ¿verdad? Pero la obra es del Espíritu Santo. Entonces, esta mañana yo quiero dejarle a usted con algo en su corazón. Ponga sus ojos en Jesús. Él es el único capaz de hacer lo sobrenatural, lo que nosotros humanamente no podemos hacer, por mucho que nos esforcemos y que intentemos. Aún esto le dije, tómelo los que están en deudas que no hay manera natural de salir de ellas. Dios tiene la salida. Si su corazón es correcto, el Señor tiene la salida. Aún si tiene una enfermedad o le han dicho que tiene una enfermedad o un síntoma de una enfermedad que el diablo le ha querido imponer. Y le dicen, no, el asma no se cura, va a tener que andar toda la vida con su inhalador. No lo reciba, ponga sus ojos en Jesús, quite sus ojos del inhalador, quite sus ojos de la receta, quite sus ojos del problema, quite sus ojos del diagnóstico y ponga sus ojos en Jesús. Hermanos, si le dijeron, mire, no, usted tiene los dientes bien, mire, montados unos sobriotes ahí solo con una ortodoncia y eso le va a costar como 20,000 lempiras y tiene que ir y que lo frene. Quite los ojos de los dientes trocados, ponga los ojos en Jesús. Ponga los ojos en Jesús que Él se los puede arreglar. Ponga los ojos en Jesús. Hermano, esto funciona para todo. Esto es para todo. El Señor quiere que vivamos en una dimensión sobrenatural. No mirando las cosas aquí, terrenales, no mirando las cosas que se terminan, no mirando las cosas naturales, sino que viéndolo a Él, el Dios sobrenatural, el Dios todopoderoso. ¿Quiere que su fe sea activada? Oiga el mensaje de Jesucristo. Oiga la Biblia, oiga la palabra de Dios. Consiga la Biblia en cassette, póngalo, oiga el mensaje de Cristo. Oiga los predicadores que predican a Cristo. La Biblia verdadera, con toda la llenura del Espíritu Santo. Cuando yo oigo al apóstol Byron que va a estar con nosotros en esta celebración, hay algo que se activa dentro de mí. ¿Sabe por qué? Si algo yo reconozco y respeto y admiro de ese siervo, nunca lo he oído hablar otra cosa que no sea la Biblia, la palabra de Dios, el mensaje de Cristo. Él no anda contando chistes ni anécdotas, él habla la Biblia, el mensaje del Señor. Esa es la palabra que activa nuestra fe. Y aunque aparentemente hay cosas que como que no las entendemos, como que quedaron en el aire, pero la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y hace una operación interior y le hace a usted volverse al Señor, al amar al Padre, al carácter del Señor. Y eso activa su fe, porque usted comienza a caminar en otro nivel. Si usted vive muy afanado, muy trabajado, llega a la casa reventado, no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para leer la Biblia, es normal, natural, que usted haya
decaído en la fe. ¿Por qué? Porque no está oyendo, ni leyendo, ni recibiendo el mensaje de Cristo. No está, la palabra de Dios no está haciendo un efecto en usted. No está orando, no está en comunión con el Señor. Entonces usted toda la semana lo que ve son problemas, problemas, problemas. O bien clientes, clientes, clientes. O bien acreedores, acreedores, acreedores. O pacientes, pacientes, pacientes. Lo que sea. Problemas, problemas. ¿Cierto, hermano Remo? Yo he oído el radio del hermano Remo. Entonces que se reventó un tubo no sé dónde y va corriendo para allá. Que hay que hacer una excavación no sé qué. Problemas, problemas, problemas. Si alguien está todo el día confrontándose con problemas naturales y no tiene tiempo para ver al sobrenatural, llega un momento que la fe decae. Y empezamos a pensar como el mundo piensa, y empezamos a actuar como el mundo actúa, y empezamos a contar todo como la gente lo cuenta, humanamente hablando. Perdemos la visión. Porque para vivir en fe se requiere visión, y la visión se adquiere en comunión con el Señor, escuchando su palabra, en oración, en intimidad con Él. Y entonces todo, empezamos a ver solo lo negativo, y cuando acordamos estamos metidos en un mundo de negatividad o negativismo que es contrario al reino de Dios. Y aunque tenemos al reino en nuestro corazón, lo tenemos atrapado en una caja y lo tenemos sometido a leyes normales y naturales, y no podemos hacer eso con el Señor. El espíritu de fe es el espíritu de lo sobrenatural, de aquello imposible que es hecho posible, porque Él está por encima de todo lo imposible. Pero tanto ver lo natural, usted deja de caminar en lo sobrenatural. Yo sé que Dios nos está hablando a todos ahora. Y máxime si usted es dominguero, el único chance que tiene de oír palabra una vez a la semana, póngale 1 hora, 2 horas, póngale, de todas las 24 horas de 7 días, hermano amado. Tenemos que ser unos super, ultra, mega predicadores para que le dure la capsulita por 7 días. Por lo menos compre el cassette y óigalo todos los días, hermano. Cuando va, de veras, de verdad, cuando va al trabajo. Mira, hermano Federico, ¿funciona así o no, hermano? Hermano Federico compra todos los cassettes, lo pone en su carro. Dios lo bendijo con un carro para empezar por eso, ¿verdad? Él creyó la palabra. Y él donde quiera que va, ahí anda los cassettes, oyendo la palabra. Yo he visto el cambio en mi hermano y su familia. Se ve, hay un efecto. Él anda oyendo la palabra. Hermano, ni modo, si usted no tiene tiempo para leer, pues así como hands free, ¿verdad? Así como anda con el celular, anda el cassette. Métase la palabra mañana, tarde y noche. Cuando va al trabajo, viene del trabajo, le va a ayudar. Necesitamos levantarnos a otra dimensión. Las amas de casa, si está cocinando, está con el niño, está aseando, ponga la palabra. Pero no ponga güere todo el día, cosas que ni sabe. No, ponga palabra ungida, palabra de poder, palabra que le va a activar su espíritu, palabra del reino, palabra que le va a ayudar a entrar a una dimensión de fe. No es oír por oír, no es oír cualquier cosa, es oír la palabra activada que viene con la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que tiene que oír. Y le va a activar a usted y va a vivir en otra dimensión.